¿Cómo están mis queridos estudiantes del curso Introducción a la Investigación Científica? Hoy día vamos a hablar en esta tercera clase sobre un tema que realmente nos va a ayudar a comprender cómo es que la importancia de plantear un buen problema, la importancia de empezar a sospechar sobre la posible solución, nos va a permitir aterrizar en cuáles son nuestras variables de estudio. Las variables de estudio son aquellos que tienen relación directa con el interés que nos despierta a hacer un tema de investigación. Son aquellos constructos teóricos, aquellos temas de investigación que deben aparecer de manera clara, definitiva en todo tema de estudio. Vamos a comenzar definiendo qué es una variable. Tenemos un autor muy conocido en el área de la investigación, él se llama Sabino, y él nos dice que entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores. O sea que cuando yo tengo un tema de investigación, debo entender que es una variable bien definida si es que al final de la investigación le voy a dar una valoración. Esta valoración va a tomar diferentes formas. Entendamos que en la vida nosotros valoramos algunas cosas porque le damos cierto criterio de significancia. En investigación vamos a hablar sobre números, sobre niveles. En ese concepto nos vamos a ir moviendo cuando hablamos de valoración. Toda variable de estudio debe responder a una valoración determinada. Es decir, la variable puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo. ¿Cómo saber si el valor de la variable, valga la cercanía en términos fonéticos, es determinado tal o cual? Solamente durante el estudio, durante la investigación que vaya avanzando, veremos si esto se da de una u otra forma, si es numérica o si es cualitativa. Bien, vamos a ver según Briones, que es otro autor, qué entiende él por variable. Una variable, nos dice él, es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. Hasta aquí tú ya tienes en tu mente qué problema te llama la atención. Hasta aquí tú ya tienes una sospecha de cómo se relaciona este tema de curiosidad, de preocupación que generó tu problema de investigación. Tienes ya una leve suposición de cómo va a terminar tu tema de estudio, tu investigación. Ahora con las variables vas a tener que encontrarle que en el camino de tu investigación van a tomar algún valor, van a tomar algún criterio de medición, van a tomar alguna relación con un número, con una condición. Es un poquito ir abriendo la mente a que bien, ya tengo mis temas de estudio. En la clase anterior hablamos sobre autocontrol y actitud materna. Genial, me interesa el autocontrol en los preescolares, me interesan las actitudes que las madres puedan tomar. Entonces ya tengo ese interés, tengo la sospecha, aquí va la hipótesis, tengo la sospecha de que el autocontrol y la actitud de la madre tienen algún tipo de relación de causalidad, algún tipo de relación explicativa, algún tipo de relación de correlación, y aquí estás renovando y refrescando la teoría que hablamos la semana anterior sobre los tipos de hipótesis. Pero ahora cuando hablamos de variables vas a abrir tu mente y vas a asimilar que no solamente se da todo esto que ya mencionamos, sino que van a tener un número, un valor. El autocontrol tendrá algún tipo de numeración, algún tipo de baremos que vamos a ver más adelante, algún tipo de límites, de parámetros. ¿Será que la actitud materna tiene un tipo de valoración también? Y encontraremos que será una valoración numérica en base a rangos, de tal número a tal número, de tal número a tal número, hay una determinada actitud de la madre. ¿O será que es por niveles y no por números? Y hablamos de la actitud materna en función a intensa, leve, no significativa. ¿Será que hablamos de un nivel de puntuación, de valoración que responde a bueno, malo, regular? ¿Será que responde a una valoración de nunca, casi nunca, siempre? Son elementos que no te son ajenos cuando tú vas a medir algo. Ahora vas a entender que si tu variable responde a una medición, entonces estamos bien enrutados.
El rumbo está bien claro y es correcto. Tus variables van a tener que ajustarse a un tipo de medida, sea cuantitativa o cualitativa. Seguimos. Además, ¿qué es una variable? Una misma cualidad puede considerarse como una variable en sí o como una dimensión de una variable mayor, según el enfoque y propósito que guíe cada investigación. Pues se trata de definiciones de carácter instrumental que el científico realiza de acuerdo a la naturaleza de su problema planteado. Tu problema va a tener que ser producto de tu observación de la realidad. Producto de esa observación de la realidad, tú vas a extraer una situación de investigación. Y esa situación de investigación va a tener una naturaleza muy particular. Tu tema de investigación en tu determinada población no tendrá la misma realidad y naturaleza que teniendo la misma problemática en Chile, por ejemplo, porque la población en sí misma es otra, tiene otras condiciones. Hablando del Perú, esa problemática que te llama la atención, que te motiva a estudiar, tendrá una naturaleza propia de su realidad. Aunque sea el mismo problema de compromiso cristiano y prácticas religiosas en Lima, no tendrá la misma realidad que en Cerro de Pasco, por decirlo así, porque ya las condiciones culturales, geográficas, climáticas, de personalidad propia de la población allí van a ser distintas y desde ya las dos investigaciones, aunque analizan una problemática similar, tienen una naturaleza diferente. Vamos a encontrar que hay un autor que nos habla de que los científicos llaman vagamente a las variables constructos o propiedades que se estudian. Sí, vas a ver que se le llama también constructos a las variables de estudio. Si hablo de compromiso cristiano y prácticas religiosas, ambos son constructos científicos. Las prácticas religiosas es un constructo y el compromiso cristiano es otro constructo. ¿Por qué constructo? Porque están construidas al interior por otras partes. Vas a encontrar ahí las dimensiones de cada variable, que son las partes que la construyen, que la constituyen. Encontrarás también que son ejemplos de variables en sociología y psicología, por ejemplo, y en la educación también, todas ellas que tienen una propiedad que adquieren distintos valores. ¿Cuál es una variable? En el caso de las ciencias humanas, que mencionamos aquí, sociología, psicología, educación, una de ellas podría ser el sexo, es femenino, es masculino, es hombre, es mujer, es una variable. El ingreso económico, de tanto a tanto, es un tipo de variable. La variable se puede dar en función al ingreso económico, se puede dar en función a la educación. Vas a encontrar que el nivel de educación secundario, bachiller, licenciado, magíster, doctor, pregrado, posgrado, es un tipo de variable, es una variable. La productividad, la eficiencia, la trascendencia del aporte que tiene el profesional es una variable también. El nivel de aspiración, mira cómo van cambiando las constituciones internas de la variable, pero no deja de ser variable. Es más fácil hablar de la variable sexo, es más común, más familiar, más del diario, hombre, mujer. Pero el nivel de aspiración también puede ser una variable. Tiene aspiraciones de llegar a alcanzar mejores prácticas religiosas, tener unas prácticas religiosas intermedias, tener prácticas religiosas mínimas con las que ya pueda garantizarse su cristianismo y eso es suficiente. Ese nivel de aspiración se puede convertir en una variable según sea tu tema de estudio. La aptitud verbal, las capacidades lingüísticas, comunicativas que puede tener nuestra población de estudio es una variable también. Y la clase social podría ser también otro tipo de variable. Si es una clase social media, baja, alta, también es una variable. ¿Cuáles son las características de las variables? Tenemos que entre las características de las variables existe que tú tienes que ver esta variable necesariamente escrita, físicamente tiene que aparecer en el título de tu investigación. Tiene que aparecer. Recuerda que no es solo una, tienes dos variables que se están dando en simultáneo, mínimo son dos. ¿Puedes tener una investigación con 3, con 4? Sí, sería una investigación multivarial. Es más demandante el lograr analizar cómo se va dando la investigación, es más demandante lograr crear, transformar, construir instrumentos de medición para cada una de las variables. Cuando son más es mayor el trabajo, mínimo vas a tener dos y deben aparecer por escrito allí.
físicamente en el título de tu investigación, en el problema de tu investigación, en el objetivo general, y sus dimensiones van a aparecer en tus objetivos específicos. Eso es tema de una siguiente clase. Y deben aparecer también tus variables en la hipótesis de tu investigación. La semana anterior hablamos sobre las hipótesis. Allí tienen que aparecer redactadas. Otra característica de las variables es que adoptan distintos valores. No quiere decir que si yo con el autocontrol, que es un ejemplo que voy usando ya, yo pueda medir con números. No quiere decir que la actitud materna también la deba medir con números. No, porque el constructo en ambos casos no es de la misma naturaleza. Una se puede ajustar muy bien a ser medida cuantitativamente en relación a números y la otra se puede ajustar muy bien a ser medida cualitativamente. Entonces no hay problema. Yo puedo tener dos variables de naturaleza diferente. Lo importante es que sean medibles de manera objetiva. Adoptan diferentes valores al ser observadas y medidas, expresando diferencias entre los rasgos, atributos y cualidades de las unidades de análisis. Las unidades de análisis son las variables. Son enunciados que expresan rasgos característicos de los problemas medibles empíricamente. Recuerden que van a haber algunas condiciones propias de cada variable. Según el problema que se esté estudiando, van a ser ambas más medibles, tal vez una que la otra, pero ambas sí o sí tienen que tener una medición, que en la experiencia se pueda ver, analizar, observar, constatar. Además, las variables son susceptibles de ser descompuestas empíricamente, es decir, pueden desagregarse, pueden desmembrarse, pueden segmentarse, pueden generar indicadores, índices, subíndices e ítems. Ítems son los que en singular se dice ítems o ítem en singular, ¿no? Ítem en singular, mal dicho ítems en plural y con propiedad ítems en plural. Entonces, la variable me va a permitir disgregarla en indicadores, en índices, en subíndices y en ítems. Si tenemos estas condiciones, entonces nuestra variable está bien encontrada, está bien ubicada, es útil y la investigación puede prosperar. Encontramos además que la variable tiene una característica, una cualidad o propiedad de un hecho o fenómeno que tiende a variar. Puede adquirir diferentes valores y que es susceptible de ser medida o evaluada. ¿Por qué se llama variable? Porque en el tiempo y en el espacio, lo que hoy como producto de nuestra investigación se arroja de manera numérica, cuantitativamente, o de manera cualitativa en cuanto a calidad, condición, como siempre, nunca, a veces, bueno, malo, regular, son mediciones de un tipo de variable cualitativa. Hoy en nuestra investigación arroja esos datos. Como investigador recojo esos datos, pero es variable en el tiempo. Conforme pasen los años, esa misma variable en el mismo grupo de estudio en cuanto a condiciones, características de género, edad, nivel cultural, religión, no va a arrojarme los mismos datos para cuando yo vuelva a aplicar el mismo estudio de aquí a 20 años. Esa es su naturaleza, porque trabajamos con sociedades, con seres humanos, y los seres humanos y las sociedades están sujetas a cambios constantes, normales. Así es. Si hablamos conceptualmente, la variable permite la comprensión de un fenómeno, de una situación que rompe la normalidad, que rompe la cotidianidad, la rutina, lo uniforme, lo rompe. Es un exabrupto que por su naturaleza entonces te capta la atención y tú dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Por su definición operacional, la variable establece normas, procedimientos que se seguirán
para medir las variables en la investigación. Vamos a tener que ordenarla al interior para seguir avanzando con nuestra investigación. En ese sentido, encontramos que hay tipos de variables. Y por su clasificación, encontraremos que se rigen a, primera, por su naturaleza, son cualitativas o cuantitativas. El término en sí mismo ya te dice su naturaleza. Cuando son cualitativas, no se ajustan a la numeración. Por ejemplo, si yo hablo del autocontrol, que es una variable muy sencilla de usar a nivel didáctico con ustedes, mis apreciados estudiantes, yo voy a decir que el autocontrol es bueno, es regular o es deficiente o malo. ¿Podría transformarlo en puntuaciones? Sí, podría decir que bueno en una escala de 0 a 20 o una escala de 0 a 100, podría decir que bueno está entre 17 y 20. Y en una escala de 0 a 100 podría decir que está entre 70 y 100, se me ocurre. Si yo digo que es cualitativa, al decir regular, si lo quiero convertir a una escala cuantitativa, diría que está entre un 15, un 14 a un 16, regular. Si es mala, le bajo de un 13 hasta el 00. ¿Me dejo entender? Y eso lo podría hacer equivalente con la siguiente numeración en una escala de 0 a 100. Pero pregunto, esta variable autocontrol, ¿a qué se ajusta más? ¿A los números o a la condición de bueno, malo, regular? La respuesta es tácita. Se ajusta mejor a está bien autocontrolado, está medianamente autocontrolado, regular, o está mal autocontrolado. No se ve autocontrol en el niño. Se ajusta más por su naturaleza a tener una valoración cualitativa. No así cuando yo hablo de la variable ingreso económico, por ejemplo. No podría decir yo con propiedad, dándole una valoración de calidad, de condición cualitativa, diciendo el ingreso económico es bueno, es regular o es malo. ¿A qué le llamaríamos bueno en condición económica, en ingreso económico? ¿A qué le llamaríamos bueno? Para uno va a ser bueno si gana 1000 soles. Para otro va a ser bueno cuando gana 7000 soles. ¿Y podría ambos decir bueno? No, porque no es un dato exacto. Va a alterar los resultados de mi investigación. Entonces, ¿qué hago? Pongo cantidades. Sí o sí, esta variable va a tener que ser cuantitativa, sí o sí. Entonces voy a medir que A, B, C son 3 opciones de posibilidad de ingreso económico. En la condición A puede ser de 700, que es el sueldo básico ahora en el Perú, hasta 1000, es una posibilidad A. Una posibilidad B es de 1000 a 1500 o 2000, posibilidad B. Y una posibilidad C sería de 2000 a 5000 soles, o 7000 o 10000. Pero esos rangos que yo voy manteniendo, define a mi variable como cuantitativa. Entonces, con estos ejemplos, quiero que quede en tu mente bien claro que las variables, por su condición, por su naturaleza, sí o sí se van a ajustar mejor a ser cualitativas o ser cuantitativas. Eso es por su naturaleza. No te olvides, sí o sí tienes que definir en tu caso tus variables. ¿De qué tipo son? ¿De qué tipo son? ¿De qué forma se van a medir mejor? ¿A través de los números o a través de las condiciones? Según la función que cumplen en la investigación, las variables pueden ser dependientes, independientes o intervinientes. ¿Qué es esto, profesora? ¿Cuándo hablamos de qué y de cuál y de quién? Vamos a ampliar un poquito más las cualitativas y entendamos que se da cuando sus elementos de variación tienen carácter cualitativo o no numérico. Si es no numérico, es cualitativo. Por ejemplo, el sexo se ajusta a 2 opciones, masculino, femenino, punto. El comportamiento social no se ajusta a números. Yo no puedo decir con certeza, objetividad y precisión que el comportamiento social de un grupo es 10, el de otro grupo es 5, el de otro grupo es 1. ¿A qué me refiero? No me queda claro. Entonces, esa variable no puede tener una evaluación cuantitativa.
como también las características de la personalidad, que son otra variable, no se ajustarían a una medición cuantitativa. ¿Cuáles sí entonces se ajustan a una medición cuantitativa? ¿Cuándo se da? Con precisión y con certeza hablamos de que esto se va a manifestar cuando los elementos de variación tienen un carácter cuantitativo o numérico. Entiéndase, cuantinumérico, ¿ya? Por ejemplo, el rendimiento escolar tiene un elemento cuantitativo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se mide? A través de las notas. Y las notas en su mayoría de casos todavía son en base a números, de 0 a 20 en el Perú. Otro ejemplo, la edad. La edad no es un elemento que se pueda medir, una variable que se pueda medir con condiciones cualitativas, no numéricas. Tiene que ser numérica. O tienes 15, o tienes 20, o tienes 60, o tienes 40. No se ajusta a otra condición de medición. El ingreso económico, ¿en qué nivel está? Tiene que ser en base a números también. Porque si no, lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Tienen que haber datos exactos. En cuanto a la clasificación de estas variables, las cualitativas son aquellas que se refieren a atributos o cualidades de un fenómeno. Esto se da con un tipo de variable que puede construir una serie numérica definida, sí. Podría ser una transformación, pero no se ajusta, no se recomienda. Normalmente se hace en función a condiciones, no a números. Las variables continuas y discontinuas tiene que ver con, por ejemplo, en las cuantitativas. Ahí es donde se ajustan. ¿Cuándo era cuanti? Cuando responde a una numeración. ¿Cuándo era quali? Cuando responde a una no numeración. Y en este caso, las cuantitativas son aquellas variables en las que las características o propiedades pueden presentarse en diversos grados de intensidad. Es decir, admiten una escala numérica de medición y se dividen en variables continuas y discretas. Las continuas y discretas van a desprenderse de las cuantitativas. Es otro tipo de variable que está dentro de las cuantis. ¿Cuáles son las variables continuas y discretas? Atención acá. Las variables continuas son aquellas que pueden asumir algún valor dentro de un intervalo de valores. Por ejemplo, el peso, la talla y los kilos. Son variables que se usan en investigación. ¿De qué manera me pueden servir? Según sea mi tema de estudio, según sea el fenómeno que yo encontré. ¿Existen? Existen. Y es bueno usarlas porque cuando yo arrojo mis estadísticos de mis resultados finales al correlacionar mis variables, voy a encontrar que la edad es una situación que va a tener algún efecto en mi estudio. En este caso, cuando yo hablo del peso, de pronto si estoy orientada hacia la salud, también va a tener una relevancia en mi estudio y me convendría tomarlo en cuenta. Las variables discontinuas o discretas son las que no pueden tomar valores intermedios entre dos intervalos. Ejemplo, el número de profesores en un centro educativo y la cantidad de colegios estatales. En las continuas, que están dentro de las variables cuantitativas, a lo mismo que las discontinuas, que están dentro de las variables cuantitativas, en las continuas yo voy a tener intervalos. Cuando hablo de peso, digo entre 20 y 25 kilos, es una opción. Entre 26 y 30 kilos es otra opción. Entre 31 y 40 kilos es otra opción. Como ustedes ven, el intervalo se arma de un rango a otro rango, de un límite a otro límite, y tienen que cuidar que no se repita los extremos. Si digo que en la opción A tengo entre 20 y 25 kilos, la opción B no podría empezar en 25, tendría que empezar en 26. 26 kilos a 30 kilos, esa es la opción B. La opción C, en esta variable continua, tenía que empezar de 31 kilos a 40 kilos, se me ocurre. Nunca los extremos van a tener que repetirse. No, si se repiten, el estadístico se arruina, se hace un caos. Esto hay que cuidar en nuestra variable continua cuando hablo de valores que tienen intervalos. Estos límites de la opción A, B, C se llaman intervalos, ¿ya?
tener un margen al interior entre 20 y 25, ahí está el 21, el 22, el 23, el 24. Esos son los márgenes al interior. Entre 26 y 30 tengo 27, 28, 29, 30. Esos son los intervalos de valor. Bien, eso en el caso de las continuas. Pero en las discontinuas o discretas no hay esos intervalos de valor que me lleven de uno hasta otro, de 26 hasta 30, de 31 hasta 40 y al interior tengo elementos. No, en las variables discontinuas tenemos que el número es exacto, es tal cual, como decimos en nuestro ejemplo, el número de ancianos de una iglesia son 8, son 40. No puedo decir el número de ancianos está entre 10 y 50. No, porque esa variable me demanda precisión en la medición. Cuando hablo de cantidad de colegios, cantidad de iglesias en el distrito misionero tal, que es donde voy a aplicar mi investigación, yo no puedo decir el número de iglesias es entre 2 y 8. No, ¿cuántas son? Cuando hablo de mis estudiantes en el colegio secundario, no puedo decir va entre 12 y 150. No, ese dato para mi tipo de variable discontinua, que es cuantitativa, y por su naturaleza demanda, se ajusta a una cantidad precisa, debe tomarse como es en la realidad y no darme intervalos, porque no es necesario. Su naturaleza no demanda un intervalo, su naturaleza demanda precisión y exactitud tal cual como está en la realidad. Eso es una variable discontinua o discreta. Existen también variables explicatorias y externas. ¿Cuándo una variable es explicatoria? Son aquellas relacionadas directamente con los objetivos de la investigación y tiene como base las dimensiones. Por ejemplo, la formación profesional es una variable de control y la formación profesional básica, miren, básica, le estoy añadiendo un elemento más, le estoy dando un perfeccionamiento a mi variable. Podría decir la formación profesional intermedia, podría decir la formación profesional superior, podría decir la formación profesional a nivel de posgrado, superior. Entonces, inicialmente mi variable es solo formación profesional. Esa es mi variable de control, mi variable base. Pero ahora le voy a dar una claridad que me permita tener mayor objetividad al medir. Y digo, formación profesional básica. Es una variable explicatoria. Se va a ajustar a esa realidad. La hace más fina en su observación, a la que inicialmente solo decía formación profesional. La variable externa tiene que ver con aquellas que no son de interés teórico inmediato para el investigador, pero influyen en el resultado final de la investigación. Hay variables que no son contempladas al inicio de la investigación. Son los constructos que no estaban de pronto en tu mira de estudio consideradas como importantes, como relevantes, como existentes. Entonces, en el camino, durante tu investigación, van a ir apareciendo. Esas son variables externas. Por ejemplo, motivación, didáctica y aprendizaje en las instituciones educativas del Distrito X. La variable externa puede ser la nueva concepción que se tenga sobre el aprendizaje en el actual contexto. Inicialmente, tu variable era motivación, didáctica y aprendizaje. Ese es tu tema de estudio, surgió de tu problema. Tienes ya una hipótesis que se construye en base a si hay una relación de correlación, de causalidad, de explicación entre estas variables y lo haces en función al aprendizaje. Pero aparece una variable externa que tú no puedes controlar, que cuando ya entra a tallar tu investigación en el ejemplo que estamos planteando de esta determinada institución educativa en tal distrito, que el concepto de aprendizaje es diferente al que tú tenías. Entonces, si por un momento tú creíste que aprendizaje era el que el alumno repitiera cuanto más similarmente a lo que el maestro explica en una clase,
y que cuanto más fidedigna y fielmente es el discurso de este estudiante, imitando, remedando, acercándose a lo que la clase, el maestro enseñó, tú decías, ajá, aquí hay un buen aprendizaje. Ese era tu concepto primigenio, primario. Pero ahora llegas a este distrito X con un tema de estudio que tiene que ver con el aprendizaje y te encuentras que para ellos eso no es aprender. Y hablamos de lo mismo, aprendizaje. Encontramos que en ese distrito X, aprendizaje es que el alumno discrepe, que el alumno opine, que el alumno refute al profesor, que el alumno compare lo que está diciendo en el aula con lo que él sabe, mucho, poco, bueno, malo, y que su conclusión la pueda dar. Entonces vemos que hay una lejanía en los conceptos de la misma palabra que es aprendizaje. Esa alteración que hay en el concepto de aprendizaje va a convertir la situación en una condición de aceptar una variable externa. ¿Y cuál es? Es el concepto de aprendizaje que se tiene en esa población de estudio. No es la misma. No es la misma. Entonces voy a tener que hacer una observación de cómo se comporta mi variable en función a esta variable externa, que es un concepto diferente, nuevo al que yo tuve inicialmente cuando comencé mi investigación. Vamos a continuar entendiendo un poquito más sobre la función que cumplen en la investigación las variables que hemos ido trabajando. Según la función, pueden ser independientes, que son las llamadas también causales o experimentales, el factor que produce variación o modificación en la variable dependiente. ¿Cuándo una variable es independiente? Cuando por su constructo, por su naturaleza, no se ve afecta a nada. Y la variable dependiente se va a ver afecta por la independiente. Entonces, cuando vemos que las situaciones, una con la otra, una se afecta por acción de la anterior, encontramos que una es dependiente y la otra es independiente. Encontraremos también que pueden ser dependientes, como ya hemos hablado, cuando están afectas o condicionadas. Van a ser afectadas por la variable independiente en los resultados. Esto es así. Y las intervinientes, llamadas también interferentes, son aquellas que coparticipan con la variable independiente condicionando a la dependiente. Y un poquito que las variables externas van a ir generando estas variables intervinientes o interferentes, porque van a alterar a la variable que es dependiente. La variable interviniente siempre suele pegarse, acercarse, sumarse a la variable independiente, porque esta variable no es alterada, se la toma en su condición natural y vemos qué efecto va a tener en mi variable dependiente. La variable interviniente se va a pegar a esta variable independiente y esa interviniente con la independiente algo van a hacer juntas en la variable dependiente. Esas son las variables intervinientes e independientes. La clasificación de variables, vamos a detallar un poquito lo que hemos tratado de mostrar con este ejemplo. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. ¿Esa es cuál? La independiente, es la que va a generar algo. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. En ciencias sociales estos elementos cambian. No es fácil tener control de la temperatura de los estados de ánimo, por ejemplo. La variable causa que se estudia para ver los efectos en otra variable, así se va a ir comportando. Por eso es la que manipula la investigación. La variable independiente es la que va a ir haciendo una suerte de efecto, de causalidad, de impacto, de modificación en la variable dependiente. Por ejemplo, el estatus académico del profesor incide en el aprendizaje del estudiante. ¿Es así o no es así? En una sospecha primaria, sí. Si el profesor tiene un estatus académico, se espera, más elaborado, debería tener un mejor índice en el aprendizaje del estudiante.
¿Cuál es la variable independiente? El estatus académico del profesor. ¿Cuál es la variable dependiente que se va a ver afectada, impactada por esta independiente? Es del aprendizaje del estudiante. Se espera que si el estatus del profesor es menor, es menos procesado, tiene menos recursos, tiene menos herramientas, estrategias, obviamente el índice del aprendizaje del estudiante también sea menor. Se espera, ahí tenemos una hipótesis, por ejemplo, una sospecha. ¿Cuándo validamos nuestra hipótesis? ¿Cuándo confirmamos, negamos, afirmamos nuestra hipótesis? Cuando a través de la investigación, confrontando lo que observo con lo que encuentro en las fuentes bibliográficas, cuando voy viendo el efecto en el comportamiento de mi población, o sea, cuando investigo, encuentro si es verdad o no la sospecha que tuve, mi hipótesis. Si es verdad o no, que como en este ejemplo se da, el estatus académico del profesor incide en el aprendizaje del estudiante. ¿Será o no será? Hay un tema de estudio. La clasificación de las variables ahora nos llevan a pensar en la variable dependiente. Se dice que se define como propiedad o característica que se trata de cambiar mediante o por alguna causa de la variable independiente. La variable dependiente, allí donde va a caer el efecto, ahí donde va a caer el impacto, es una condición o realidad que queremos cambiar, queremos mejorar, queremos superar, queremos pronto exponer a otra situación. Entonces, por efecto de la variable independiente, yo voy a querer mejorar o cambiar mi variable dependiente. La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Está clarísimo esto. Yo espero que ustedes estén siguiendo la hilación porque es necesario definir en tu investigación cuál es la variable que va a generar algo y cuál es la variable que va a recibir ese impacto, ese efecto. O sea, cuál es la independiente y cuál la dependiente. Variable efecto que se estudia para ver los efectos de la independiente, ya lo dijimos en el caso de este tipo de variable. Son las respuestas que se van logrando en la población. Son los hechos asociados, en ciencias naturales y se pueden esperar determinados resultados. Por ejemplo, el estatus académico del profesor incide en el aprendizaje del estudiante. Es una variable que sí o sí nos va a arrojar algún tipo de relación. Y finalmente tenemos la variable interviniente. ¿Se acuerdan cuando mencionamos, y ustedes van a ver en el PowerPoint, este triángulo que hemos usado, esta pirámide que hemos trabajado, que la variable interviniente es llamada también interferente? Algo va a hacer. Cuando se une ¿a qué variable? A la independiente. ¿Se une a la variable dependiente? No. La variable interviniente se une a la variable independiente. Estas intervinientes son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes mayormente y algunas veces con la dependiente. La variable interviniente afecta a la dependiente, pero es difícil de medir cuando afecta allí. El estatus académico del profesor incide en el aprendizaje del estudiante por el entusiasmo con que asume su papel. Está interviniendo ahí la variable interviniente entusiasmo con que asume su papel. Pocas veces se puede dar esto, pero es una posibilidad, por eso se llama interviniente. Y cuando se da, sí va a alterar los resultados. El clima institucional, por ejemplo, el apoyo universitario, los soportes de la biblioteca, la informática que actualmente va alterando muchas posibles conclusiones, posibles resultados, el campus, si tiene una estructura A, estructura B, estructura C, se puede convertir en una variable interviniente. El ambiente de la iglesia, el que sea grande, el que sea pequeño, el que sea mediano, el que tenga aire acondicionado, el que no lo tenga. En el colegio, el que los niños tengan una familia monoparental donde solo hay un padre y no estén los dos, el que los niños vengan bien alimentados, mal alimentados, son aparentemente condiciones que no tendrían relación, pero en el camino de tu investigación vas a encontrar que se vuelve una variable interviniente. El que los vengan a recoger, no los vengan a recoger,
el que los padres sean adventistas o no sean adventistas, el que los niños tengan habilidades especiales o no las tengan. Son condiciones del exterior que van a ir apareciendo aparentemente inofensivas, aparentemente inexistentes para tu tema de estudio, pero vas a encontrar en el camino que sí van a tener un efecto en la variable independiente inicialmente y posiblemente en la variable dependiente. Muy bien, hasta aquí hemos hablado sobre los 3 tipos de variable. Considero que ustedes ya deben estar expeditos al definir, conceptualizando que no es lo mismo una variable independiente, no es lo mismo una variable dependiente y no es lo mismo una variable interviniente, una de ellas con la otra. Son 3 tipos de variables muy distintas. Vamos a encontrar que hay variables cualitativas, cuantitativas y vamos a encontrar que definirlas en su concepto original y real nos va a aclarar y nos va a dar mayor lucidez para continuar con nuestra investigación. Te animo a que terminando de escuchar esta clase, cojas tu tema de investigación, cojas tus hipótesis y comiences a redactar cuál es independiente, cuál es dependiente y qué posibles variables intervinientes podrían aparecer en el camino. Que el Señor te bendiga, te dé lucidez intelectual, te dé sagacidad mental, te dé sabiduría para continuar motivado y sobre todo efectivo en este gran desafío cognitivo que es tu tema de investigación. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.